Tenemos lo que se denomina la parte superior o encefálica, entre la zona mentoniana y nasal, tenemos la zona sensorial, y debajo de esa línea vamos a ver la región digestiva. Estas regiones se denominan fosas, son regiones comunes que corresponden a áreas de depresión en la superficie externa del cráneo y que corresponden a referencias anatómicas importantes donde podemos encontrar diversos elementos musculares, vasos sanguíneos y nervios contenidas en estas regiones. Eh, Tenemos pues que mencionar qué regiones vamos a tratar sobre la región temporal y la podemos ubicar acá en esta zona de la región temporal arriba del arco cigomático. ¿Por qué? Porque corresponde a la región del músculo temporal, por eso la fosa temporal hay músculo temporal. Y debajo del arco cigomático vamos a tener la fosa cigomática o infratemporal. Y más profundamente a esta región vamos a encontrar a la región pterigo-palatina. Bien, vamos dando acceso a los alumnos que están ingresando. Entonces, ustedes pueden ver en las imágenes que les estoy mostrando la fosa temporal, la fosa cigomática y la fosa pterigomaxilar en la profundidad de la fosa cigomática, la pterigomaxilar. En cuanto a los límites de la fosa temporal, así rápidamente, porque si hablamos en las regiones superficiales de la cara, en la parte superior tenemos la línea temporal inferior. En la parte inferior tenemos la cresta esfenotemporal del esfenoides. En la zona anterior tenemos eh, la región malar de la fosa frontal, la zona de acá. Posterior, temporal, que da la vuelta. Medialmente el hueso temporal y lateralmente el arco cigomático. Todo esto, la fosa temporal, la parte ósea de la fosa temporal. Esta región está formada pues, por 5 huesos, cigomático, frontal, esfenoide temporal y parietal, que establecen comunicación, o por esta depresión, la ana en forma de abanico, una depresión en forma de abanico, que hay una comunicación de la fosa temporal con la fosa cigomática. Acá, si la vemos, vean ustedes la comunicación que hay entre la fosa temporal y la
la fosa cigomática. Los músculos que están contenidos en la fosa temporal, tenemos el músculo temporal con sus diferentes elementos vasculares y nerviosos. Tenemos ramas de la arteria temporal profunda anterior, media y que vienen de la maxilar interna. Y de temporal profunda posterior que viene de la temporal superficial, que está en el vascular. Y sus nervios temporales conocidos que vienen del temporal profundo de la rama 3 del trígeno. Entonces, si nosotros pasamos a la fosa cigomática, vean ustedes, tenemos que sacar el arco cigomático que corresponde a la estructura ósea, porque si no hacemos ese retiro óseo, no podemos llegar a la región de la fosa cigomática. No podemos llegar. Entonces, al llegar a la fosa cigomática, ¿qué músculos vamos a encontrar? Los músculos pterigoideos, lateral y medial. Dos músculos nada más, no podemos contar más músculos sino esos dos. ¿Y qué elementos más vamos a ver? Tenemos que identificar a la tercera rama que viene por acá. ¿De quién? Del nervio trigémino. Tenemos el ganglio de Gasser, el B1, B2 y la que viene por acá, el AB3, que es la rama motora y que va a entrar a esta fosa a nivel del agujero oval, foramen oval. Entonces, esta rama mixta, motora y sensitiva, que va a dar inervación a los músculos masticatorios, vean ustedes las ramas temporal profunda para el músculo temporal, las ramas motoras del P3, va a dar ramas para los músculos pterigoideos y va a dar ramas sensitivas. Entonces, esta tercera rama del P3 va a tener dos troncos, una división, un tronco anterior y un tronco posterior. Tenemos, vean ustedes acá, la rama B3 con su división anterior y con su división posterior. En el cadáver, en las imágenes que hemos podido ver, mostrar a ustedes, es un poco complicado individualizar, ver estos troncos. Solamente podemos ver el tronco más grueso, que es básicamente la rama posterior del B3. Pero teóricamente sabemos que son dos ramas, un tronco anterior, un tronco posterior. La división anterior, ¿qué nervios contiene? ¿Qué ramas hay? El tensor del velo del paladar, el músculo tensor de la cuerda del tímpano, nervio para el músculo macetero, para los temporales profundos. Vemos que estos temporales profundos que van a inervar al temporal son de la rama anterior, de la división anterior, al pterigoideo medial y el nervio bucal. De la raíz posterior de esta más gruesa, vamos a tener al aurículo temporal que se va a la zona posterior y lo podemos ver, se ve claramente por el nivel de la oreja en el paciente, que es una rama sensitiva, y el nervio lingual. Vean ustedes que tenemos acá el nervio lingual
y el nervio dentario inferior o alveolar inferior. Son los dos nervios grandes que derivan de la raíz posterior y que estos son los nervios que se identifican en el cadáver. Estos son los nervios que se identifican en el cadáver. Entonces, ustedes fácilmente son nervios que corresponden a la raíz posterior o la división posterior del B3. Y entonces acá, haciendo un resumen, vean ustedes acá cómo tenemos acá el B3, sus raíces posteriores que tenemos acá, sus raíces posteriores y sus raíces anteriores. De la anterior son las que van al músculo temporal, como mencionado. Tenemos la temporobucal que va a los temporal profundo anterior y medio, rama bucal, temporal profundo medio, para el músculo mochetero y para el temporal profundo posterior. Y el periodo ramas del tronco posterior, como he dicho, que vienen el dentario inferior y el lingual, y el aurículo temporal, con el resumen que mostramos en la diapositiva anterior. Y también viene para el niloideo, para los molares, los premolares, los caninos, los incisivos, para los dientes que están en la zona del maxilar inferior. Molares, premolares, caninos y incisivos. Todos esos dientes están inervados por el dentario inferior. Por eso que ustedes, yo les decía, cualquier problema dental puede originar una irritación del sistema nervioso y generar cualquier sintomatología a distancia en el cuerpo. ¿Por qué? Porque los dientes molares, premolares, caninos, incisivos tienen ramas nerviosas que proceden del dentario inferior. De igual manera, el maxilar superior, el B2. Entonces, el maxilar tiene comunicación con la parte dentaria superior, el mandibular con la parte dentaria inferior. Entonces, la fosa cigomática está ubicada, como decíamos, está ubicada en esta zona, ven ustedes, detrás de estas estructuras óseas, para poder nosotros entrar a esa zona y ver el contenido que hemos señalado. Tenemos que hacer un corte de la rama ascendente del maxilar inferior, retirar el arco cigomático y nos encontramos en la parte ya de la fosa cigomática para ubicar los elementos que hemos señalado, los músculos pterigoideos y la rama que vean ustedes acá del nervio trigémino B3. Y lo que vemos acá se ve que son el tronco posterior, no olvides, ramas de tronco posterior. ¿Por qué? Porque las ramas de tronco anterior son más delgadas y difíciles de apreciar. Entonces acá tenemos el lingual y el dentario inferior. Eso es lo que se ve con facilidad en las muestras de los cadáveres que hemos hecho la práctica el día lunes. Entonces son ramos de tronco posterior. Doctor, buenas noches. Disculpe que lo moleste, pero no está compartiendo su pantalla. A ver, vamos a ver.
Ahora sí mejor. Sí, doctor, gracias. Bueno, entonces, decíamos acá las estructuras de la fosa cigomática. Si nosotros quisiéramos ver las paredes, las regiones de la fosa cigomática, tenemos decir que tiene sus paredes, una pared en posición anatómica, una pared anterior, una pared posterior, una pared medial interna, una pared externa, un techo y un piso. Entonces, así, de esta forma, es la fosa cigomática, que la tenemos acá. Y retirado el arco cigomático, se nota una fosa cigomática con estas eh, estructuras óseas. Entonces, la pared anterior, ¿qué nos forma? Acá, la tuberosidad del maxilar. La pared posterior, que está acá de verde, pared posterior, ¿qué nos forma? La glándula parótida, la poxiloides, y que son acá. La pared interna, profunda, la hendidura esfenoidal, o sea, lo que se comunica con la fosa pterigoidea, la ala externa de la apófisis pterigoides, la fosa pterigoidea y los músculos peritafilino y constrictor superior, que están en esta zona. Entonces son los músculos que vamos a poder identificar en la pared interna. Y la pared externa es esta de acá. Entonces, la cara interna, esta zona o medial de la rama ascendente del maxilar inferior. En cuanto al techo, la base del cráneo, la zona de acá, y el piso es una línea horizontal que pasa por el borde interno del maxilar inferior. Esta zona. Su contenido, tenemos los músculos pterigoideos, los vasos sanguíneos que hemos señalado, arteria maxilar interna y el plexo pterigoideo y nervio que corresponde al maxilar inferior o el B3, que es mixto y tiene una rama anterior, una rama posterior. Y lo que vamos a ver son estos nervios que ven acá, el dentario, el lingual. Son ramos que son lo que se ve a fosa cigomática y lo que tenemos en el cadáver. Resumiendo lo que hemos mencionado de los músculos pterigoideos, nervio mandibular y arteria maxilar interna. Lo mismo, vean ustedes en la fosa cigomática, la arteria maxilar interna, con sus ramas, que son ramas ascendentes, ramas descendentes, ramas anteriores, rama posterior. En los músculos pterigoideos, laterales, mediales. Y las ramas del B3 que corresponden al tronco anterior y el tronco posterior.
Todas estas estructuras sería ideal verlas en el cadáver. Pero lo que tenemos en el cadáver en la universidad solamente se ve a una parte del músculo pterigoideo medial, no aparece por ahí algunos pequeños rezagos en pterigoideo lateral, algunas ramas de la arteria maxilar interna, que es la rama meningia, y estos ramos del tronco posterior, que es el mediolingual y el dentario inferior. La maxilar interna. La maxilar interna, vean ustedes, es una arteria, es una eh, rama de la carótida externa que tiene 14 ramas, ramas ascendentes, ramas descendentes, ramas anteriores y ramas posteriores. Y a medida que va atravesando la fosa cigomática, entra en la fosa pterigoidea y va dando sus ramas. A manera de mnemotecnia, ¿qué ramas tenemos ascendentes? Timeme, teta, timpánica, meningia menor, meningia media y temporales profundas, anterior y media. Descendentes tenemos dentaria, maseterina, bucal, pterigoidea, palatina, pterigopalatina. Y anteriores, alveolar y suborbitaria. Y posterior tenemos la viridiana y pterigopalatina. Entonces, estas son ramas de la maxilar interna. Pues acá tenemos ya la mnemotecnia con las arterias correspondientes. Tenemos la timpánica, meningia media, meningia menor, temporada profunda media, temporada profunda anterior. Timeme, teta. Descendentes, dentaria inferior, maseterina, bucal, pterigoidea y palatina superior. La anterior, alveolar, suborbitaria, la posterior y pterigopalatina. Entonces, todas estas ramas son las que eh, corresponden a la maxilar interna. Ustedes me dirán, en la fosa cigomática, ¿qué ramas de las que se están mencionando podemos ver? Hay algunas que podemos ver. Por ejemplo, la que se ve sin dudas por ahí está la meningia media, que está en el anillo que le forma el aurículo temporal. Las otras ramas, no, algunas por ahí se pueden divisar, pero en la que en algún canal que hemos visto se ve la meningia, pero el tronco de la maxilar interna sí se puede apreciar con facilidad. Entonces vean ustedes acá una subdivisión de la maxilar interna. Tenemos en porción cigomática, porción pterigoidea. En otros lo clasifican como la fosa cigomática y la fosa pterigomaxilar. En la fosa cigomática tenemos ramas ascendentes, por ejemplo, la auricular, la timpánica, la meningia media, la meningia menor. Y tenemos la temporada profunda media, pterigoidea y la temporada profunda anterior. Descendentes tenemos la dentaria, miloidea, masoterina, pterigoidea interna, tal, alveolar, posterior superior. En la fosa cigomática. Y en la fosa pterigomaxilar tenemos la infraorbitaria, la viridiana y la pterigopalatina ascendentes y descendentes, la palatina mayor. Entonces son divisiones que describe la bibliografía de la ubicación de estas 14 ramas de la maxilar. En cuanto a
La parte venosa tenemos el pleso venoso pterigoideo y pleso venoso alveolar. Acá mencionamos en las regiones superficiales de la cara que es importante tener en cuenta esto porque en el pleso venoso pterigoideo derivan vasos venosos de las regiones superficiales y fácilmente pueden traer procesos infecciosos de la cara hacia la región profunda de la zona de la fosa cigomática, porque drenan pues de estas regiones a la profundidad de la región superficial a la profundidad a través de venotálmica superior, venotálmica inferior. Lo que seguimos resumiendo para que ustedes no se olviden, ¿no es cierto? El maxilar inferior o B3 es un ramo mixto que tiene también unas ramas colaterales que son meningias medias y paralterigoideo interno y ramas terminales posterior y ramas terminales anterior. Además, en esta fosa cigomática vamos a tener el ganglio óptico. El ganglio óptico. Entonces, en el ganglio óptico, bueno, en la fosa cigomática vamos a tener al ganglio óptico. En la fosa pterigomaxilar vamos a tener otoganglio. Nervio trigémino, tenemos el nervio maxilar inferior que corresponde a la fosa cigomática. En cambio, en la fosa pterigopalatina, que es otra fosa profunda, tenemos al maxilar superior o B2. Entonces tenemos el medio trigémino, acá tenemos el B2, que corresponde a la fosa pterigopalatina, pterigomaxilar, y acá tenemos la fosa cigomática B3. Son las estructuras que estamos señalando y que podemos identificarlas en esta región. El ganglio óptico, sus aferencias, tenemos parasimpática motora, visceromotora y simpática. Y sus eferencias para el medio aurículo temporal, los pterigoideos, peritefilino y músculo del martillo, que lo tenemos acá. Fosa pterigomaxilar. La fosa pterigomaxilar, sus límites y contenido. Contenido B2, ganglio esfenopalatino y arteria maxilar interna, sus ramas terminales. Está localizada en una zona profunda. Internamente vemos eso, que acá con un agujerito, todo está en la zona cigomática y en la profundidad tenemos la fosa pterigomaxilar. Vean ustedes acá en esta zona. Límites por debajo de la base del cráneo, por encima de la región palatina, por fuera de las fosas nasales, por dentro de la fosa cigomática, delante de la fosa pterigoidea y detrás del vértice de la aorta, medio de la órbita y del seno maxilar. Entonces es una estructura pequeña, difícil, tenemos cortes más profundos en la región ósea de la cara para poder llegar a él y ubicar los vasos nerviosos. Nada más. Ahí no hay ningún músculo. Entonces vean ustedes, acá está la fosa pterigomaxilar, dimensiones, en forma primática, tiene una base superior, un vértice, una pared anterior, una pared posterior, una pared interna y una pared externa. Tiene forma pirámide cuadrangular.
La pared posterior, cara anterior de la base de la posterior. La pared interna, el agujero esfenopalatino, que está en la zona carne amarilla. La pared externa, tenemos, es virtual, la escritura esfeno maxilar de la zona que está pasando por acá. Son las estructuras que tenemos que identificar si queremos individualizar a la fosa pterigomaxilar. ¿Qué contiene? La rama terminal del maxilar interna, venas, nervio maxilar, B2, ganglio esfenopalatino y tejido celulograso. No hay ningún músculo en esta región. Entonces, verán ustedes, tenemos acá a la fosa pterigomaxilar. Estructura ósea, cómo la podemos ubicar en la profundidad. ¿Y qué elementos vamos a ver acá en la fosa pterigomaxilar? Las ramas terminales de la arteria maxilar interna. Y vamos a encontrar acá al B2. B2 y un ganglio, que es el ganglio que está acá, el ganglio esfenopalatino. Ese es el ganglio. En la fosa cigomática, ganglio óptico. En la fosa pterigomaxilar, el ganglio esfenopalatino, que corresponde a la unión del B2. El B3 está acá, el B2 está acá. Entonces acá corresponde a la fosa cigomática y en esta profundidad ósea corresponde a la fosa pterigomaxilar. Y que vemos acá solamente estructuras nerviosas y ramas terminales de la arteria maxilar interna. El ganglio esfenopalatino, ¿qué aferencias hay? Nervios orbitarios, mediopalatinos, el faríngeo y aferencias parasimpáticas visceromotora, simpática para el medio petroso profundo y nervios ganglionares que tenemos acá viendo de sus ramas del ganglio esfenopalatino. Igual acá, el ganglio esfenopalatino por sus ramas. De igual manera, sus ramos colaterales, tenemos ustedes acá, el ganglio esfenopalatino, la profundidad, toda su estructura ósea y el B2 que entra a esta fosa y continúa para dar ramas aquí a los molares, premolares, caninos e incisivos del maxilar superior, igual como lo hacía el mandibular para el maxilar inferior. Maxilar interna, vean ustedes, pasa la fosa cigomática y penetra en la fosa pterigoidea y da sus ramas terminales. Tenemos acá, tenemos una porción mandibular, una porción media pterigoidea y una porción distal que tenemos acá, distal o pterigopalatina de la arteria maxilar interna. Igual, las ramas terminales que están entrando a la porción pterigoidea. Y tenemos acá a la parte sensitiva que va a dar
inervación a la zona del paladar. Vean ustedes el paladar, su rama terminal de la arteria y del nervio B2. O sea, toda la sensibilidad que uno tiene en el paladar corresponde a quién? Al B2. Su rama terminal en la fosa pteriomaxilar tenemos la esfenopalatina, sus ramas colaterales, basales, posterolaterales, septales anteriores y terminal la nasopalatina. Esas son ramas de la maxilar interna. Entonces la arteria maxilar interna, la rama que vamos a ver, la infraorbitaria, la pterigopalatina, la vidiana, palatina superior y la esfenopalatina. Nervios, dentario, posterior superior, nervio cigomático, orbital, hiporbitario, vidiano, ramas aferentes del ganglio pterigomaxilar, tenemos nasales, nasopalatino, palatino medio posterior, palatino anterior y el pterigopalatino. Diferentes ramas y aferencias del ganglio. Para el fenopalatino, los ramos aferentes, los ramos eferentes. Entonces, no olvidarse el ganglio fenopalatino, en la fosa pteriomaxilar, el nervio maxilar y las ramas de la arteria maxilar interna. Entonces, esas son las estructuras vasculonerviosas que vamos a encontrar en esta fosa. En cambio, en la fosa cigomática, aparte de estructuras vasculonerviosas, vamos a encontrar estructuras musculares que corresponden a los músculos pterigoideos. Si hacemos un plan de disección para identificar estas estructuras, tenemos que ir a la región, como decía, sacamos sacamos la piel, y que vamos a ver las partes superficiales de la cara, y que vamos a ver ahí los músculos de la región temporal, la región maceterina, y nada más. Tenemos que retirar esas estructuras para poder recién nosotros entrar a regiones más profundas, que corresponden a ojos profundas, y corresponde a la fosa cigomática, y más profundamente a ella, la fosa pterigomaxilar. Entonces vean ustedes las estructuras que nos sacamos la parte muscular en la fosa temporal que hemos mencionado, el músculo temporal lo retiramos y vemos que estructuras musculares y nerviosas. Pues se sacan aberturas musculares y vamos a encontrar los nervios que corresponden al temporal profundo anterior y temporal profundo medio, que son ramas de quién, del B3. Entonces vean ustedes, hacemos un corte a este nivel, sacamos la rama ascendente del maxilar inferior y el arco cigomático y tenemos acá la fosa cigomática. En la profundidad de ella vamos a tener a la fosa pterigomaxilar. Veamos ustedes acá, el músculo temporal se retira y estamos en la fosa temporal. Retiramos esas estructuras que hemos mencionado, el arco cigomático, la rama ascendente del maxilar inferior, y vamos a encontrar acá la arteria maxilar interna, los músculos pterigoideos, las ramas del
B3. Vean ustedes acá, la arteria maxilar interna, las ramas de tronco posterior del B3, tenemos el lingual y el dentario, la rama, la arteria maxilar interna, el nervio aurículo temporal que le hace su ojal, acá vean ustedes, y penetra por el ojal la arteria meningia media, que penetra a la región endocraniana. Entonces vean ustedes acá cómo este se está retirando del arco cigomático y se encuentra en la profundidad el músculo macetero. Perdón, el músculo de la fosa temporal y acá tenemos el músculo macetero, que son los músculos masticatorios. Retiramos todas esas estructuras y vamos a ver los músculos en la fosa cigomática, las ramas de la arteria maxilar interna y las ramas del B3 en la fosa cigomática. Tenemos que retirar todas esas estructuras para penetrar en la profundidad por la hendidura esfenotérigo-maxilar y entrar a la fosa pterigo-maxilar y solamente encontrar ahí las ramas del B2 y las ramas terminales de la arteria maxilar interna. Ven ustedes el arco cigomático, la rama del maxilar inferior, retiramos esas estructuras y vamos a encontrar acá la maxilar interna, los músculos pterigoideo, lateral y medial. Y externamente a esas estructuras vamos a tener las ramas de quién, del facial, que van a dar inervación a los músculos de la región superficial de la cara e internamente vamos a tener al B5 que vamos a dar la inervación sensitiva y vienen de profundidad y se hacen exteriores por el agujero mentoniano, por el agujero infraorbitario y por el agujero supraorbitario. Entonces estamos haciendo una integración de toda esta región. Vean ustedes haciendo el corte, cómo se está identificando las estructuras de aquí, de la fosa pterigo, perdón, la fosa cigomática. Acá no se ha hecho nada todavía, estamos en las regiones superficiales de la cara, pues tenemos la glándula parótida y las ramas del nervio facial. Retiramos esas estructuras y el arco cigomático y vamos a dejar en profundidad el macetero y el músculo temporal. Seguimos retirando ello y vamos a encontrar en esta parte, vean ustedes, ya en la profundidad, a los músculos pterigoideos medial y lateral y las ramas de la maxilar interna, ascendentes y descendentes, y las ramas del B3, que lo tenemos acá, el B3. Sus troncos posteriores, que son los más gruesos, tenemos la lingual y el alveolar. Y las ramas ascendentes que corresponden al tronco anterior, que son la temporada profunda anterior, temporada profundo medio. Y vean ustedes el lingual, el nervio lingual que viene a la lengua. Y la lengua es una región específica que está inervada por quién? Por tres nervios. Los dos tercios anteriores, vean ustedes acá, tenemos al nervio trigémino, la celeste. En cambio, la verde es la inervación sensorial, que uno tiene la capacidad de poder percibir sabores. En cambio, acá el trigémino solamente tiene la capacidad de percibir dolor. En la parte posterior de la vía lingual tenemos al glosofaringeo, noveno par, y en la parte más posterior tenemos al vago. Entonces, estos tres músculos, perdón, estos tres nervios van a dar la inervación sensitiva y sensorial de esta zona de la lengua.
que corresponde acá a la fosa cigomática. Seguimos haciendo la disección. Vean ustedes, tenemos acá pues los músculos de la fosa temporal, perdón, de la fosa cigomática, los elementos vasculares y nerviosos, porque esto es lo que corresponde a la práctica, que tienen que identificar ustedes en el cadáver. Se les enseñará por ahí la arteria maxilar, el músculo tenedoreo medial o lateral, si es que lo hay, el nervio urinario inferior, el nervio lingual, por ahí el nervio aurículo-temporal, por ahí el nervio de la cuerda del tímpano, que se adhiere, se pega hacia el nervio lingual y hemos identificado, porque sí se puede apreciar con facilidad ese nerviocito que va a dar la sensibilidad a la región de la lengua, la sensibilidad sensorial. Y eso es lo que les traía, señores alumnos, a ustedes para poder eh, hacer unos resumen de esta parte de las regiones profundas de la cara. No sé si hay alguna pregunta por parte de ustedes, porque eso es lo que correspondía ser como una parte práctica virtual que trataba de hacer un resumen de todo lo que contiene. Ya lo hicieron la teoría, se puede identificar algunas escrituras y fácilmente la podemos reconocer en el parado. No sé si hay alguna pregunta por parte de ustedes. Hola, ¿me escuchan? Todo correcto, doctor. Muy bien. Correcto. Este material le voy a pasar a la delegada para que les comparta a todos ustedes. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, quedamos ahí. Agradezco a ustedes su presencia y nos vemos, si Dios lo permite, el lunes. Hasta luego, doctor. Hasta Muy luego. bien, Gracias, doctor. un Hasta abrazo luego. para todos.